Amigos, bienvenidos a UNSA en español. El gobierno federal de los Estados Unidos hace un anuncio el día de hoy que alegra el bolsillo de todo el pueblo americano. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo y cómo afecta a la economía de todas las personas que viven en este país. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento. Como ustedes muy bien saben, la economía americana se encuentra atravesando en este momento uno de los peores momentos de su historia. Una crisis económica que no habíamos vivido durante los últimos 40 años, en especial con el problema de la inflación, el alto costo de la vida, que no le permite a las personas poder tener una vida digna en este país. Simplemente el dinero que no alcanza, el dinero que ya no alcanza para poder comprar y adquirir los mismos productos y servicios que anteriormente podíamos consumir con el mismo salario. Lamentablemente, este problema no había sido abordado por el gobierno federal, tampoco por la Reserva Federal de los Estados Unidos, quien le dijo en múltiples ocasiones al Congreso y a todo el pueblo americano: no se preocupen, el problema de la inflación es algo pasajero, eso se va a ir por sí solo y nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. Pues cuando ahora el problema se ha empeorado, la Reserva Federal ha dicho: vamos a actuar porque es momento de tener que atacar justamente este grave problema que afecta a toda la población. Se dieron cuenta de un error y comenzaron a tomar las acciones, sino que ahora lamentablemente por causa de estas acciones tardías que el gobierno está tomando, lamentablemente el pueblo tiene que sufrir las consecuencias. Pues el día de hoy ha llegado una buena noticia para todo el país, para todo el pueblo americano que continúa sufriendo la crisis económica que vive el país. La economía estadounidense ha agregado 372,000 nuevos puestos de trabajo y la tasa de desempleo se mantuvo en un 3.6% en el mes de junio, ya que un mercado laboral fuerte se mantuvo firme en medio de una inflación creciente y temores de recesión, la sombra de la recesión económica que continúa acercándose a nuestro país. Incluso hay algunos economistas que han dicho: ya nos encontramos en una técnica recesión, pero por el contrario, el día de hoy surgen nuevas noticias que alegran al bolsillo del pueblo americano y le dicen a la población: vamos por un camino donde el empleo se está recuperando y hay que tener fe en toda la economía americana. El crecimiento del empleo en el mes de junio ha superado con creces las proyecciones de los economistas en todo el país, que estaban esperando que los Estados Unidos agregara aproximadamente 278,000 nuevos puestos de trabajo el mes pasado, según las estimaciones de consenso que habían sido anunciadas hace algunos días. Pues el día de hoy el gobierno federal le dice a todo el país: hemos superado estas estimaciones, el empleo se comienza a recuperar. Continuamos agregando nuevos puestos de trabajo a una economía que se encuentra bastante golpeada, en primer lugar por la crisis de la pandemia, pero ahora, en segundo lugar, no me gusta siempre pasar la oportunidad para recordarlo, por la falta de actuación de los líderes que están encargados justamente de manejar el problema del empleo y el problema de la inflación que tenemos en todo el país. La tasa de desempleo se mantuvo a solo 0,1 puntos porcentuales de su nivel previo a la pandemia del 3.5%, que fue el mínimo en 50 años. Es decir, nos estamos acercando al nivel de empleo o desempleo, como se le quiera ver, que teníamos antes de la pandemia. Tenemos que reconocer que la pandemia afectó a la economía americana de una manera muy importante, pero el gobierno federal tuvo que haberse anticipado a este problema y tomar las acciones y los correctivos correspondientes cuando eran necesarios. El señor Jerome Powell fue en innumerables oportunidades al Congreso y al Senado y le dijo a todos los representantes: no voy a hacer absolutamente nada porque la economía se va a recuperar por sí sola. Y el señor Jerome Powell tuvo que haber renunciado a su cargo, tuvo que haber renunciado por dignidad, como arrepentimiento al país por no haber hecho su trabajo, pero en lugar de esto, el presidente Biden lo nominó para un segundo mandato y fue confirmado también por parte del Senado de los Estados Unidos.
El fuerte aumento del empleo en el mes de junio es una señal prometedora de resiliencia para la economía americana que enfrenta riesgos crecientes por la inflación, también por los esfuerzos de la Reserva Federal para acabar con ella. A pesar de una disminución en el Producto Interno Bruto en el primer trimestre del 2022 y otra posible caída en el segundo trimestre, la economía americana parece estar lejos de una recesión total, y esto es lo que ha alegrado justamente a los economistas del país, pero también a todo el pueblo americano el día de hoy, que con esta noticia de un empleo más sólido y más fuerte para la economía americana, al parecer la sombra de la recesión comienza a alejarse poco a poco, y por cierto vamos a tener que ver los indicadores que vienen el mes siguiente para ver si la tendencia continúa y esta economía comienza a recuperarse de manera sólida de una vez por todas. Estados Unidos ha ganado aproximadamente 380,000 puestos de trabajo en promedio durante cada uno de los últimos 3 meses, un poco más lento que el año pasado, pero aún muy por encima de los niveles previos a la pandemia. Pero es que esto es normal. El año pasado hubo una recuperación mucho más rápida de los empleos porque hubo muchas empresas que estaban cerradas. Por supuesto que iban a volver a contratar a las personas, o sea que esto no hay que hacerlo ver como si hubiese sido un logro o como si hubiese sido un éxito económico por parte de alguna persona. Simplemente una consecuencia de lo que tenía que ocurrir a raíz de la pandemia del coronavirus. La economía también reemplazó la totalidad de los aproximadamente 21 millones de empleos en el sector privado que se perdieron con el inicio de la pandemia en febrero del 2020, aunque algunas industrias permanecen por debajo de los niveles de empleos previos a la pandemia, lo que ha sido un indicativo de que no todas las industrias o todas las corporaciones y empresas en este país se han recuperado en la misma medida. El sector de servicios profesionales y comerciales lideró el crecimiento laboral en el mes de junio, con una ganancia de 74,000 empleos seguido de cerca por una ganancia de 67,000 empleos en el sector del ocio y la hospitalidad. Solo los restaurantes y bares añadieron 41,000 puestos de trabajo, pero la industria del ocio y la hostelería sigue perdiendo 1,3 millones de puestos de trabajo con respecto a su nivel anterior de la pandemia, uno de los sectores más golpeados a raíz de esta crisis económica que ha vivido el mundo durante los últimos años y que se ha incrementado en los Estados Unidos recientemente. Las empresas de atención médica agregaron 57,000 empleos el mes pasado, acercándose a 176,000 trabajadores de su nivel previo a la pandemia. Una ganancia de 29,000 puestos de trabajo en la fabricación devolvió a esa industria a sus niveles de empleo de febrero del 2020. Mientras que la adición de 36,000 puestos de trabajo en almacenamiento y transporte empujó al sector 759,000 puestos de trabajo por encima de su nivel previo a la pandemia. Otro mes de crecimiento del empleo sorprendentemente fuerte pudiera impulsar una mayor demanda de bienes y servicios por parte de los consumidores, mientras que la inflación ya está cerca de los máximos de 4 décadas. La ligera disminución en varias medidas de participación de la fuerza laboral también fueron señales de alerta para que las empresas que aún luchan por cubrir un número casi récord de puestos vacantes en este momento. La tasa de participación en la fuerza laboral cayó del 62,3% en el mes de mayo al 62,2% en el mes de junio. La relación empleo-población, que mide el porcentaje de estadounidenses en edad laboral con empleo, también cayó del 60,1% al 59,9%. Si menos estadounidenses buscan trabajo, es posible que las empresas tengan que ofrecer salarios cada vez más altos para poder competir por los trabajadores. Las empresas también pueden aumentar los precios de sus bienes y servicios en un intento de satisfacer la creciente demanda, sin un personal lo suficientemente grande, lo que pudiera generar una mayor inflación. Y este es el gran problema que vive el país,
y que tiene que ser resuelto de una vez por todas. No podemos permitirnos los niveles de inflación que está viviendo el país en este momento. Alguna persona me escribió en estos días qué significa la inflación de una manera bastante simple. Pues de una manera bastante simple, la inflación significa que los precios de los productos y los servicios están subiendo de una manera acelerada. Es decir, que ya no podemos comprar los mismos productos con el mismo dinero que solíamos hacerlo hace meses anteriores o años anteriores. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.